Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas, un miércoles más a nuestro queridísimo club de lectura asimétrico. Vamos a ver quién nos acompaña esta tarde de miércoles. Miércoles, por cierto, día del libro, día de San Jordi, así que ya sabéis, espero que estéis todos y todas regalando libros a porrón y rosas y celebrándolo, leyendo muchísimo y compartiendo pues vuestros mejores deseos lectores para todo el mundo. Desde aquí un abrazo enorme, enorme, enorme a todas las personas que nos están viendo desde Cataluña. Sé que en Barcelona está montada una preciosidad de paradetas, bueno, que se está celebrando San Jordi por todo lo alto. Nos han llegado ya muchas fotos, muchos mensajes de cariño desde allí, y desde aquí aprovecho este momentito para mandárselo a ellos y a ellas. Por supuesto, a todas las librerías, a todos los autores que estáis allí firmando y celebrando. Bueno, pues desde aquí un abrazo enorme, que lo disfrutéis muchísimo. Nosotros aquí también lo vamos a celebrar con una sesión del club de lectura y leyendo este maravilloso libro, El continente próximo, de Eduardo Roig. Vamos a estar con él, por supuesto, con Eduardo, y también con Nieves Mestre, a quienes ya veo. Me ha parecido verles ya por aquí. A Nieves desde luego le veo y me falta Eduardo, pero bueno, nada, espero que en un minutito esté también dentro. Voy a saludar a Arquitectura Clásica, a Elia Banto Sánchez, a Lorenzo Cuando Quiera, a quién más, a Benedetta Tagliabue, un besito, Bene, muy fuerte para ti, a Sergio Cabañés, a Nieves, que ya está preparada, a Teresa Clara Martínez López, a Marcos, a Alex, a Med Arquitectos, también autores nuestros, y celebrando hoy el Día del Libro a tope. Nada, voy a aprovechar estos minutitos, aparte de para desearos a todos y a todas, bueno, pues un felicísimo Día de las Letras. Pues vamos a aprovechar para dar las gracias a nuestros queridos invitados de la semana pasada. Estuvieron con nosotros María Paredes y José Alfonso Crespo, maravillosos directores, conductores del podcast Arquitectura Acompasada. Tenéis la sesión colgada, igual que todas las que hacemos, las tenéis colgadas en nuestro perfil. Y también os recuerdo a todos y a todas, que aún no lo hemos anunciado por todo lo alto, pero ya lo haremos porque no hemos tenido tiempo todavía, pero lo haremos. Aprovecho para recordaros que también está abierto ya nuestro canal de YouTube, ¿vale? Podéis ver todos los clubes antiguos desde creo que ya estamos llegando al 21, pero es que hay muchísimo contenido y estamos intentando ponernos al día. Lo dicho, yo creo que ya todo 2020 está subido, todos los clubes de 2020. Creo que ya hemos empezado con 2021. No me he fijado ahora mismo la fecha de los últimos 3 que hemos subido, pero la tenéis ahí, nos podéis buscar y seguir desde ahí y disfrutar desde esa plataforma también todo el contenido de este club. Yo creo que ya después de esta introducción y de estos minutitos os hemos dado tiempo a todos y a todas para uniros. Así que voy a incorporar a la conversación a nuestros invitados de esta tarde, a Eduardo Roig y a Nieves Mestre. Que todo vaya bien con la... Ayer en la prueba salió todo perfecto, así que no tiene por qué... Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va? Muy bien. Feliz día de ¡Qué San alegría! Jordi. Hoy día de San Jordi, día del libro, venimos, vamos, para celebrarlo con este libro maravilloso de Eduardo. A ver si Eduardo se puede unir, que no sé por qué ahora mismo no está entrando. Pero bueno, bienvenida de nuevo, Nieves, que tú ya habías estado en el club de lectura. Muchas Eh, gracias. es el primer día de Eduardo, pero tu segundo ya. Y ya hacía falta que volvieras, ¿eh? Ya habían sido ya muchos, digo, casi años, ¿no? En venir. Sí, yo creo que el club de Arguments fue en el 2020. Bueno, fue pandemia, eso sí, seguro. Sí, sí, seguro, seguro. No sé, ya no sé si, ya no estoy segura si fue en el 21 o finales del 20, pero 21, yo creo que fue el 21. O sea que 4 años ya, ¿eh? O sea, Sí, ya sí. hacía falta
falta volver y estar por aquí otra vez. Me alegro muchísimo de que estés con nosotros esta tarde. A ver si Eduardo también puede entrar y acceder. Vamos a... Ya está aquí. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy emocionado por Pues este yo día de también. San Jordi tan primaveral, por fin. Pues por fin, además de un poquito de sol, ¿no? Que se puede salir a un poquito a tomar un cafecito, un poquito de sol y un libro en mano, que hoy, como decía antes, es el Día de las Letras y hay que celebrarlo con mucho cariño y sobre todo a todas las librerías. Luego lo diré al final del vídeo, que lo digo siempre, pero a por las librerías, chicos y chicas, a comprar allí y a disfrutar de estos viajes maravillosos lectores. Eduardo, bienvenido por primera vez al Club de Lectura. Muchísimas gracias. Pues si os parece, Eduardo Nieves, voy a presentaros. Sé que vienen a veros y saben perfectamente quiénes sois. O sea, a mí es a la que ya, como digo siempre, me tienen súper vista. Pero por si acaso tenemos algún despistadilla por aquí, os hago la presentación súper rápido y empezamos con el libro y con el club. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto. Estupendo, pues vamos a empezar con Eduardo Rocha, a quien vemos ya en pantalla. Es doctor arquitecto por la UPM, profesor del Departamento de Ideación Gráfica de la ETSAM. Miembro de la comisión permanente del máster y doctorado en comunicación arquitectónica y del grupo de investigación Hipermedia. En este grupo el campo de exploración está, digamos, entre la arquitectura, la ecología y la tecnología. Desarrolláis esos campos de exploración, Eduardo. Me encanta esta frase, viajero y dibujante. Porque ahora nos contarás, has impartido conferencias a nivel internacional a lo largo de todo el mundo y tu tesis, El entorno aumentado y de la que vamos a hablar esta tarde, fue expuesta en la Bienal de Venecia. Eh, y es el autor de este libro, por supuesto, El continente próximo, que venimos a presentaros esta tarde. Bienvenido, Eduardo, muchísimas gracias. Y ahora vamos con Nieves Mestre, que es también doctora arquitecta. Tu investigación, Nieves, también ha sido expuesta en la Bienal de Venecia y se centra principalmente en la revisión del proyecto arquitectónico desde las diversas agendas de la ecología. Eres también profesora en la escuela desde 2014 y has impartido clases también en diversas universidades. Por decir alguna, voy a decir la TU de Delft, la Architectural Association o la Aalto University, entre otras muchas. Contratada como experta por el EU Research Executive Agency desde 2017, Nieves, has dirigido proyectos europeos relacionados con la sostenibilidad y la regeneración urbana, como por ejemplo el Life Pact o el Climate Kick Act, espero no haberla liado con la pronunciación, en los dos, Eduardo y Nieves, son codirectores, cofundadores de Convolab, un estudio de arquitectura cuyo trabajo también ha sido premiado y nominado en distintas ocasiones. Podemos mencionar el Europan 8 o el EUMIES Awards, entre otras muchas menciones y premios que habéis ido consiguiendo con vuestra obra. Muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde aquí con nosotros y disfrutando de este día del libro, como decíamos, y vamos a hablar del continente próximo, si os parece. No sé, yo creo que Eduardo, te voy a preguntar a ti directamente, ¿qué es esto del continente próximo? Pues es un libro que ha quedado precioso porque lo habéis hecho con un cuidado, con una cercanía, con una proximidad, eh, tanto hacia el material que al final que se ha producido, como hacia el autor, que soy yo. Y estoy muy contento de poderlo ver por ahí en algún escaparate, que me llame mi madre y que me cuente que sus amigas lo han comprado no sé dónde y tal, ¿no? O sea, ha sido como un objeto más como en la familia y bueno, que nos estamos acostumbrando poco a poco a él. Antes de comenzar, yo quería daros la enhorabuena a Juan y a ti, porque hoy es un club que está puesto en un día muy señalado como es San Jordi, ¿no?
y todo el proyecto de edición, pero también de comunicación eh, que habéis arrancado tiene un mérito tremendo, ¿no? Cuando muchos pensábamos hace décadas, ¿no? Como que el libro se iba a acabar, que el libro digital, que nos iba a comer. De repente ha habido como una eclosión eh, en papel fantástica que nadie se lo podía creer. Así que muchísimas gracias en nombre Bueno, de San Jordi y todos los santos que tengan que ver con las publicaciones editoriales. muchísimas gracias, Eduardo. Vas a hacer que me sonroje, por Ay, favor, ay, ay. pero, y que me emocione. Es verdad que es un día precioso y muy bonito. Gracias por las palabras y también pues a todos los compañeros y compañeras que están en esta aventura, que han estado ya en este club también y que han hablado de sus proyectos. No, vamos, todos los conocéis, pues yo qué sé, Puente Editores, Barlebooth, Actar, o sea, hay muchísima gente también en esto y me hace muy feliz poder compartir el espacio con ellos y que estemos todos juntos, ¿no? Así que gracias, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? El continente próximo. Hablemos de tu libro. ¡Qué horror! ¡Hombre, no! Por eso he traído a Nieves. Me parecía importante, ¿no? Que hubiese alguien que no fuera el autor, aunque tú también podrías, como seguramente, crear una descripción mucho más certera de la que podría dar yo. Pues el continente próximo es un ensayo. Es un ensayo que se produce después de un periodo de investigación académica, pues como de, no sé, desde que empecé con el doctorado, fue en 2009, a estudiar la ciudad mediada por la tecnología, incluso la ciudad hipermediada, ¿no? Que proponían tantos futuros a partir de los descubrimientos que la tecnología digital iba deparando, ¿no? Iba poniendo como encima de la mesa. Recuerdo que cuando empecé a investigar, las gafas de las Google Glass se iban, pues no sé, era como que en 2 años las íbamos a llevar todos por la calle y íbamos a encontrarnos parados en medio de la Gran Vía eh, con la única explicación de estar navegando en el ciberespacio, ¿no? Mezclado con el espacio público físico actual. Yo empecé por ahí a investigar. eh, un familiar me invitó a una conferencia sobre arquitectura y videojuegos. Yo nunca había jugado a videojuegos. Pensaba, luego resulta que según fui haciendo arqueología, pues sí que había jugado. Y bueno, a partir de ahí me empezó a interesar todo este mundillo. Monté también un curso en el COAM, pues, en medio de la crisis, donde eh, pues, la mayoría de la gente buscábamos otros escenarios a- a los que proponía tradicionalmente la arquitectura, ¿no? Y después de estar investigando como pues, muchos años y sigo en ello, claro, pues llegó un momento que me apetecía dar una respuesta como más subjetiva, más mía, y fue entonces cuando empezó a tomar forma el libro y empecé a ensayar, ¿no? Empecé a reflexionar, a veces en voz alta, con mis compañeros en la escuela o con mis amigos o con Nieves o incluso con mis hijos, con mi madre. Y poco a poco pues se fueron llenando esas páginas y el libro fue tomando forma. Fueron como, más o menos han sido 4 años hasta ahora, desde que empezó, aunque es difícil ponerle fecha al comienzo de un libro, ¿verdad? Pero si Mm. tuviese que poner una, pues sí, más o menos sería hace más o menos 4 años. Y, y el libro, pues lo que viene a hacer es un dibujo de la arquitectura, de el escenario como tecnológico que vivimos actualmente, pero también mira un poco más allá, hacia los horizontes tecnológicos que se nos vienen encima y de una manera mm, con cero pretensiones de gurú, pues planteó bueno, pues un breve diagnóstico para tratar de contraponer unas ciertas contramedidas, si se puede llamar así, a la acción de la tecnología que irremediablemente, para bien y para mal, pues nos abraza.
cada día, ¿no? Incluso cada hora. Ujú. Yo creo que esto, para empezar, vamos a dejarlo aquí, no vaya a ser que asuste mucho hablar de estas cosas y Mm. no sé si Nieves quiere comentar algo. Sí, yo tenía preparadas algunas preguntas. Bueno, antes hablando con María, decía que me considero un poco el lector cero de este libro. He sido también un poco no sé, como el ensayo, ¿no? De las primeras versiones del libro y lo he visto evolucionar en sus distintas formas. Y para mí hay una de las cuestiones que realmente es más llamativa en la primera lectura del libro y es este formato, ¿no? La del ensayo, que a lo mejor para algunos lectores, a la vista del título, pues puede resultar un poco sorprendente, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, a diferencia de una tesis, ¿no? En la que intentamos acercarnos poco a poco a confirmar unas hipótesis y unas conclusiones, como este libro parece seguir un camino contrario, ¿no? Parece que se ocupa de formular preguntas, de ir abriendo ventanas, planteamientos y casi producir más interrogantes que respuestas, ¿no? O sea, ¿por qué un ensayo? Sería la pregunta. ¿O qué supone el ensayo en esta forma de escribir o de leer este libro? Mm. Bueno, eh, también voy a empezar por darte la enhorabuena a ti, Nieves, por escoger esta figura del, ¿cómo has dicho?, de la lectora o el lector cero, porque al fin y al cabo estás jugando un papel, ¿no? Estás, de repente no eres Nieves Mestre, sino que eres una lectora cero, ¿no? Y bueno, es un personaje que interpones entre nosotros tres, que, que seguramente, como en el continente próximo, está todo a 3 clics, pues Buenafuente y Oberto acabarán descubriendo este audio y incorporando este personaje de lector cero o de oyente cero a su, a su programa. Eh, Tengo que decir que Nieves es una fiel seguidora de ellos, con lo cual este programa también va a servir para que nos inviten a los tres y a Juan también, a nadie, que poder saltarnos esta lista eterna, como de que imposible, de ir a esta cosa tan increíble que hacen ellos, ¿no? Así que, bueno, pues sí, Fantástico. tengo al lector, a la lectora cero delante de mí con todas las consecuencias, ¿no? Eh, Ensayo frente a investigación canónica o académica, ¿no? Podría decirse. Eh, Cuando hacemos investigación, pues tenemos que asumir una serie de condiciones, de lenguajes, de trazabilidad de lo que hacemos, de propios estilos, ¿no? Como de escribir, incluso de pensar, pero también de plantear una serie de hipótesis, de objetivos que se tienen que formular para refutar o no esas hipótesis. Tenemos que dejar muy clara la metodología, tenemos que tener unas conclusiones como tremendamente nítidas y certeras para que, bueno, pues que este trabajo pueda reconducirse según los canales de la universidad, ¿no? Que suelen ser a veces bastante lamentables, ¿no? Por todo lo oxidado y lo encorsetado que tiene este formato. Entonces, naturalmente, el ensayo te libera de todo esto, ¿no? Con el ensayo tú puedes hacer casi lo que quieres. Puedes replantearte el libro como te apetezca, pero no solamente el espacio del libro o el volumen del libro, sino los tiempos de los tiempos de ensayo no tienen nada que ver a los tiempos de investigación. Por lo menos yo hablo por mí, ¿no? O sea, creo que un ensayo es algo que se puede cocinar perfectamente a fuego lento o muy lento, en mi caso. El continente próximo es la primera parte de ese libro, de ese ensayo. Y, bueno, pues ha ido añadiendo capas y capas, eh, volviendo hacia atrás, hacia adelante, en fin, permite un trabajo realmente, pues como el proyectar, ¿no? Como el proyectar arquitectura, como hacemos en otros formatos habituales, ¿no? De la creación, utilizar la imaginación. El ensayo para mí es exactamente igual, así lo entiendo yo. Eh, Realmente, o sea, para mí creo que es un ensayo algo personal. No sé si decir ensayo, ¿no? Consigues como reunir las muchas formas de ensayar, ¿no? Y de escribir
arquitectura, pero esta es una muy concreta y de hecho, hablando también un poco de la forma y de los bordes del libro, de su estructura, me parecía interesante también empezar por este índice, ¿no?, de 9 capítulos, ¿no? Esta decisión de no hacer un decálogo, de no hacer un cierre, de dejar como un noveno capítulo abierto, como en forma de epílogo. ¿Qué secuencias, ¿no?, propondrías tú a tu primer lector, alguien que se aproxima a este libro, ¿no?, a través de estos saltos, ¿no?, que voy a leer brevemente? Tecnosofía de un viaje, emergencia del nuevo continente, el eslabón de Stengers, la discontinuidad geográfica, un mundo mineralizado, la cadena vital y tiempos del tecnoma, ¿no? ¿Hay alguna pista, ¿no?, para quien se aproxima a este libro y puede ojear el índice en una librería? Pues no sé si habrá alguna pista, eso yo creo que lo tienen que decir los lectores, ¿no? A ver, muchas veces uno plantea un viaje concreto, pero luego te vas encontrando gente, pues que por ejemplo, por la forma de leer o por los tiempos que o por los tiempos que disponemos para leer, pues afronta el libro de otra manera. En mi cabeza, el libro siempre empezó siendo un viaje y, y de hecho está planteado así, como un viaje, como una preparación. O sea, primero el continente próximo advierte lo que es, eh, cómo se significa el viaje, eh, y un poco como que se define lo que es la noción de continente próximo, de continente digital que se solapa a los que ya conocemos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues se propone a los lectores hacer un viaje por el propio libro, que llegará a un sitio, ¿no? Entonces, ese viaje, imaginemos que se puede hacer, pues, no sé, en un barco, ¿no? Que se puede navegar como en un barco para llegar a una isla. Eh, Realmente, en ese barco es donde se meten los lectores, y lo que se propone es un sistema de navegación para que el barco pues no llegue a un lugar lleno de borrascas eh, tecnocientíficas y pueda naufragar. Me estoy refiriendo a todos los sesgos que incide la tecnología, ¿no? Pero a partir de esta metáfora, de este viaje como metáfora, pues, se originan como más viajes. Hay como un viaje escalar. Es el viaje del libro, como digo, el viaje del autor, del lector, pero también el viaje, digo en el libro, creo que hablo como del viaje que nos indica como especie y, y el viaje mediante el cual arrastramos a las demás especies que van detrás, ¿no? Y que les abocamos a este objetivo continental como nuevo, ¿no? O sea que es un viaje que tiene como muchas lecturas, como podréis ver si echáis un ojo al libro. Eh, yo realmente, desde el principio, lo que quise hacer es un libro de piratas. María lo sabe muy bien. Un libro de exploración, ¿no? Me gusta mucho ese imaginario, encaja muy bien con la tecnología por muchas razones, ¿no? Porque al final el libro lo que propone es hacer un viaje a este mundo hipermediado, pero de una manera alternativa, diferente a la que se observa, pues, la mayoría de las veces cuando hablamos con la gente eh, o según toma, pues, la gente la tecnología, ¿no? En ese sentido, pues es un libro bastante crítico con la situación y con el impacto de la tecnología que yo llamo tecnoma en el libro. Si queréis puedo leer, como estamos en un club de lectura, pues puedo leer, a ver. Para mí fue importante eh, el descubrimiento de Edward O'Brien Wilson. Empecé a leer textos suyos y a partir de ahí hubo una imagen que me quedó como bastante grabada, ¿no? Dice, a propósito de la sexta extinción,
que amenaza la biodiversidad del planeta, el biólogo Edward O. Wilson aconsejó en su ensayo Half Earth, Our Planet's Fight for Life, escrito en 2016, publicado, designar la mitad de la superficie de la Tierra como reserva natural libre de humanos. Lejos de considerar viable esta proposición en un tiempo en que tantas cosas se extinguen, los recursos, los sistemas, los ecosistemas, las ideologías, las culturas, etc., estimo que la liberación de ese territorio ya ha dado comienzo, aunque por otros motivos ajenos a la compasión o la supervivencia. Si todo apunta a que nuestro estigma especista ya ha contaminado el conjunto de las regiones habitables del planeta, ¿por qué no tomar el planteamiento de Wilson? ¿Por qué no tomar del planteamiento de Wilson la exigencia de una migración que desocupe ese territorio? Habría que sumarla a otras movilizaciones como el éxodo rural o el rewilding y sobre todo a otras de mayor calado histórico y prehistórico. Aunque a mi entender no cabe darla como pronóstico, sino como episodio que ya acontece y de cuyo testimonio pretenden dar cuenta estas páginas. El éxodo que nos preocupa, y ahí pongo entre paréntesis, prospera taimadamente haciendo valer su imperativo desde el sigilo de las revoluciones silenciosas. Y es que esta migración sedentaria no implica desplazamiento masivo alguno, forzado o espontáneo. Muchas especies migran, pero la humana lo hace unilada a wifi tendido, desde el origen común que señala cada una de nuestras IP, hasta posiciones concretas de la inmensidad ciberespacial. Cada cual pone rumbo a un destino compartido, inmediato, de naturaleza artificial. Lugares bien distintos a los del globo, pero sin duda lugares habitados. La red de computadoras Internet ha generado un nuevo continente que avanza sin pausa y sin nombre, superponiéndose a los otros continentes ya acreditados y ya presenta tal extensión en su topología que puede ser merecidamente designado con la figura geológica de un supercontinente. Añadir a la lista de los supercontinentes pasados, presentes y futuros. Entonces, esta imagen de abandonar medio planeta como solución radical para salvaguardar pues unos ratios decentes de biodiversidad, para mí supuso un antes y un después, sobre todo porque comprobé que ya lo estábamos haciendo, ¿no? Pero que no era abandonar medio planeta como si estuviéramos en el Renacimiento con una línea que pasara por el Ecuador o por un meridiano, sino que cada uno estaba empezando a abandonar el planeta a su modo y sin necesidad de ningún desplazamiento físico, sino que simplemente estábamos cada vez integrando más esta sustancia como cibercontinental en nuestra vida, ¿no? En la pandemia se vio muy bien estas cosas, ¿no? Bueno, acabas en este párrafo que has leído, ¿no? Aparece el viaje nombrado de muy diferentes maneras, ¿no? El éxodo, la migración, el desplazamiento, los trayectos, etcétera. O sea, yo creo que en el libro hay una cierta obsesión tuya, no solo por el viaje, sino por el libro de viajes, ¿no? O sea, casi como género, ¿no? El libro de viajes, que yo creo que se puede casi ir saltando, ¿no? de los ecos y de los reflejos que hay de la Ilíada o la Divina Comedia, Moby Dick, Crónicas Marcianas, por ponerlos así en orden, están de una u otra manera presentes en el texto, ¿no? Yo creo que por un lado hay esa necesidad y esa decisión, ¿no? de convertir esto en un libro de viaje. Por un lado, como he dicho, porque yo creo que hay algo de, no sé, como de predilección por este género, seguramente, por tu parte, pero también seguramente porque facilita, ¿no? La navegación en este sofisticado y complejo mundo del que nos estás hablando, aunque está muy claro en el que estamos habitando, ¿no? Pero seguramente este recurso del viaje ayuda, ¿no? A adentrarse de alguna manera más natural, ¿no? en esta entidad compleja del continente próximo. Sí, el primer capítulo se cierra con
una pregunta a los lectores. eh, Se les pregunta que cuál piensan que sería el viaje de nuestra era, ¿no? Igual que tantos viajes como has nombrado, Nieves, eh, fuese- fueron en su día palancas como que activaron diferentes arranques culturales, ¿no? En la época clásica, pero también en todas las culturas, ¿no? Ha habido viajes fundacionales, viajes importantes, viajes donde se mezclaba la realidad y el mito, pero que han servido, que sirvieron para construir un escenario sobre el cual edificar bueno, pues, una forma de entender la vida, de habitar, de hacer ciudades, de convivir, ¿no? entre, entre los lectores o toda esa gente que cultivó el viaje. No solamente estoy hablando de viajes físicos, eh, sino que hay muchos tipos de viajes que dieron o que engancharon con la cultura del lugar, ¿no? Por ejemplo, acabo de mencionar el Renacimiento, que fue un viaje hacia atrás, fue un viaje en el tiempo, pero también, por ejemplo, la Divina Comedia es un viaje, ¿no? Eh, es un viaje escrito en otro sentido y que también funcionó como activador en gran parte de esa nueva mirada o de esa nueva ese nuevo reposicionamiento del ser humano en la trascendencia de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, también cuento en el libro cómo en Atenas me contó un amigo que la propia palabra metáfora incorpora esta noción de desplazamiento como de transporte, ¿no? Como de que algunos transportes y se llaman metáfora, ¿no? O metáforae, algo así. Queda como de esa cultura. Entonces, yo recuerdo, pues no sé, de niño, estar mirando al cielo muchas veces, buscando ovnis, ET, pues todo este rollo así como de la carrera espacial. Pues hace pocos años, cuando la sonda Perseverance llegó a Marte, eh, yo estaba como, me temblaba en las piernas, ¿no? De ver esas imágenes, estaba esperando encontrarme a Ray Bradbury por allí con su buzón famoso. Eh, y lo que y me sorprendió mucho que el sentir en general de las personas, sobre todo de las personas jóvenes, de los jóvenes, distaba mucho del mío, ¿no? Que realmente es que le daba igual a la mayoría. No, o sea, no le daba la importancia que yo le daba a eso, ¿no? O sea, para mí ese hubiera sido un viaje como increíble, ¿no? Igual que fue el viaje a la Luna o otros viajes de la carrera espacial. Entonces, pues bueno, buscando a ver cuál era el sino viajero de nuestra época, no sé, llegué a pensar que a lo mejor este concepto podía ensamblar eh, eh, el modelo, la arquitectura narrativa del libro para explicar luego una serie de cuestiones o de nociones centrales con respecto al tecnoma, a la acción de la tecnología. Por hablar algo de viaje. No sé, también cuento alguna anécdota. Por ejemplo, tengo aquí eh, este volumen de la Divina Comedia, este de aquí, que está marcado ahí, con una marca azul. Y es que eh, está traspapelada, están traspapeladas algunas hojas. Entonces es muy bonito porque yo de repente, leyéndolo en la cama, me encontré con que Beatriz saltaba del infierno al cielo en la página 80 y algo, no me acuerdo, sin pasar por el purgatorio y de repente todo eso explotaba. No me lo podía creer, pero es una maravilla, una joya, ¿no? Cosas que pasan en los viajes. Los viajes al final es un modo de conocer lo otro y de conocer la otredad que todos llevamos dentro. No hay viaje bueno sin que uno acabe conociéndose un poco más, ¿no? De alguna manera, en lo que dices, ¿no? Hay algo como de afición a esta idea del viaje mítico, ¿no? Casi todas las referencias de las que hemos hablado, ¿no? Estaba viendo ahora otras, incluso
la figura de Thoreau en Walden, ¿no? Que no es exactamente un libro de viajes, pero en realidad sí, porque es casi un cuaderno, ¿no? De bitácora de una persona que está habitando en otro lugar. Pero al lado de estos grandes viajes, de estas grandes conquistas, ¿no? Ahora también estaba viendo en los mensajes, incluso el viaje de Colón, ¿no? Las grandes transiciones, las grandes epopeyas. También hay alusión a otro tipo de viajes, como más experimentales, más informales e incluso diría menores, como el experimento de This Way Brown, ¿no? Este momento en el que Stanley Brown decide entrevistar a una serie de transeúntes en la ciudad para preguntarles si son capaces de reproducir el viaje, el trayecto desde su casa hasta el lugar donde él se encuentra. Para ti, ¿este libro tiene más de viaje mítico, este viaje al continente próximo, o más de viaje menor o experimental? Ujú. Pues es la respuesta, eh, o sea, creo que no podría elegir entre uno u otro escenario porque para mí, por lo menos, he intentado que ese viaje, la noción de viaje, sea asumida por el libro de una manera escalar. Entonces, aplica el escenario eh, global, pero también aplica al libro, aplica a los lectores, porque al final, en definitiva, la clave de bóveda de esto, de este viaje, es el cuerpo de cada uno, ¿verdad? Entonces, es el cuerpo el que nos engancha con el continente próximo, y el cuerpo el que acaba solapando la información que allí se vierte sobre el escenario físico de toda la vida, ¿no? Eh, entonces, en estos viajes escalares, como a mayores o a menores, por supuesto que entra Stanley Brown, entra, pues por ejemplo, por la manera de medir los viajes, por los tiempos propios del viaje cuando estamos navegando en Internet, ¿no? Esos tiempos multisíncronos que a todos pues, nos ha costado acostumbrarnos. Ya, más o menos estamos todos apaleados, pero yo creo que ha costado como bastante, ¿no? Y según van cambiando las cosas y se van produciendo más roces temporales en relación a la proximidad, pues bueno, pues tenemos que ir aceptando esos cambios, ¿no? Me acuerdo también en el libro se menciona, ¿no? La proxémica en relación con Brown, pero también se menciona, por ejemplo, Auxiliadora Gálvez. Ella habla mucho como de esta percepción de fenomenológica, ¿no? Desde el cuerpo. Y para mí engancha muy bien a la noción de estar navegando por la red o por las redes. Realmente eh, yo creo que la palabra Internet se ha quedado muy corta. O sea, ya cuando estamos en Internet no estamos en Internet, o sea, no estamos en la red de computadoras de Internet. Estamos en lugares, en sitios, estamos en tiempos, estamos con gente, estamos con objetos que nos pueden ser más o menos cercanos, mucho más domésticos que nuestra cama o que la cafetera, ¿no? Que es la carpetita o no sé cómo. Entonces, el viaje puede tomar como acepciones bien diferentes, ¿no? Antes hablabas No de, sé si bueno, la lectora cero interpreta correctamente como estas cuestiones que estoy contando, o si es verdad que o sea, a mí me interesa muchísimo la opinión de los lectores cero, ¿no? Porque al final te acaban poniendo en su sitio, de una manera u otra. A ver, es absurdo y estúpido escribir un libro para todo el mundo, eh, pero seguramente que cada uno sí que tiene una medida como que añadir, lectora. sí, no, iba a decir que esta referencia a los viajes también está muy presente en las 9 imágenes, ¿no? Esta era otra de las preguntas que quería hacerte. La imagen, Voy a ir eh, sacándolas yo una por una, si os parece, arriba y que os acompañe durante súper, este... Qué bien, María. sí. Hombre, claro. El Adelante. libro, el libro incorpora 9 imágenes, ilustraciones de 9 autores que han usado la IA de forma explícita. Y bueno, y han ido, yo creo que esto es un trabajo muy bonito, ¿no? De esta especie de
polisemia, ¿no? Esta visión mm, más conversada, ¿no? Del libro a través de los ojos de 9 personas que han definido un poco estos paisajes casi todos ellos que remiten a escenas pues muy de viajes, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este comisariado? Yo creo que este sí que sería bonito explicarlo, ¿no? Porque a lo mejor Mm, la lectura del libro no permite adivinar, ¿no? Estas conversaciones que han añadido o complicado el hecho de que sean imágenes generadas por IA mm. o qué tipo de diálogo se ha establecido con estos autores para que fabricaran estos puentes entre el texto y la imagen. Sí. O sea, al final, como decía al principio, los libros los firma un autor, pero los escriben muchos agentes, ¿no? Y en este caso del continente próximo, pues la editorial eh, tuvo un momento absolutamente brillante, igual que este momento brillante tuvo del lector cero, pues ellos me sugirieron, después de todo el trabajo con los borradores, por cierto, a mí es un momento que disfruto mucho, ¿no? Pero con el borrador de texto puro y duro, ellos me sugirieron, como en Navidades, que por qué, o sea, la posibilidad de incorporar una imagen por cada capítulo. Y yo me quedé así un poco bloqueado, por decirlo de algún modo, porque ya estábamos casi oliendo, ¿no? Oyendo la maquinaria de la imprenta, como iba arrancando. Y ahora, de repente, no hay imágenes. Yo tenía bastantes imágenes, ¿no? Tenía mapas, tenía bastantes cosas que están ahí como, bueno, esperando su turno, pero esta cuestión de haber, en efecto, abierto un comisariado eh, donde, mm, eh, o sea, mediante el cual han entrado 9 personas a trabajar, cada uno con un capítulo diferente, en conversación conmigo y con la única condición de generar las imágenes, esta es la de Ángel, mediante IA, mediante inteligencia artificial, pues para mí ha sido mm, tremendamente motivador, ¿no? Mm, Primero porque ya eh, tomaba contacto con, con otros lectores y lectoras cero que se tuvieron que leer ese capítulo, la de Michelle, para devolverme el feedback a través de la IA, ¿no? Y, y a través de esta cosa maravillosa que tiene la IA, que es de poder variar el producto, casi como de postproducir inmediatamente cualquier cosa que le das de comer, ¿no? Bueno, yo me lo pasé fenomenal. Sé que ellos y ellas creo que también. Y bueno, no sé, a la vista están las imágenes que incorpora el libro. Esta, por ejemplo, que hace referencia a la noción de candidatos y de pues, la nueva religión tecnológica, ¿no? Y la tecnofilia y demás, creo que es en el capítulo 7 o en el capítulo 8. Para mí son casi como asideros también, ¿eh? O sea, son apoyaturas que se utiliza en música, este término. Sirven para entrar muchas veces de una manera muy directa y muy inmediata en la profundidad del texto, ¿no? Entonces, este de mirar a través de la mirada de otro, que permite como estas imágenes que están generadas a partir del texto, pero que establecen una conversación con él, yo creo que o sea, funcionan en realidad bastante bien. No solo por el valor que tienen cada una de ellas, ¿no? Sino en la armadura del libro. Yo creo que son, sinceramente, como apoyos muy que ayudan mucho al interés de la lectura, ¿no? Incluso yo llego a pensar que el orden en el que están dispuestos los capítulos podría eh, variarse, ¿no? O sea, que las imágenes también ofrecen un índice como por sí mismo. Y, y estaba pensando, bueno, en algo que en realidad tenía reservado para el final, pero no quiero dejarlo para el final. Tengo otra última pregunta. Esta sería la penúltima. Para mí, una de las principales cosas que creo que cualquiera se va a encontrar cuando abra este libro, hay un cierto nivel de erudición, ¿no? Yo sé que este término a ti no te gusta, pero bueno, llamemos que hay como bastantes
citas cultas que obligan a una lectura lenta, a veces un poco excéntrica, en el sentido de que tienes que moverte de un lado a otro, tienes que intentar... yo muchas veces tengo al lado el teléfono, ¿no? para ayudarme, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo en este libro es que este tema de la erudición se encuentra muy de la mano y muy de bruces muchas veces con aspectos muy intuitivos, ¿no? Erudición, intuición, para acabar hablando de la filosofía, ¿no? La filosofía que en realidad creo que si tuviera que apoyarse más en un lado que en otro, estaría más apoyada del lado de la intuición, ¿no? ¿Cómo para ti estos dos caminos, el de la erudición y la intuición, con la tecnología como argumento, han sido herramientas de mediación en la escritura, en el texto, ¿no? Ujú. Esta sería un poco la pregunta. ¿Puede la intuición operar como estructura? ¿Qué es la filosofía para ti o qué es la filosofía en este libro? ¿Tiene un sesgo filosófico? Ujú. Estaba pensando en la etimología de erudición, que la verdad que me la podía haber preparado, pero, pero no me la he preparado. Yo sí conozco dicción. Por cierto, aquí tenemos a dos personas cuya dicción es excelente, ¿eh? Eh, Erudición a lo mejor tiene que ver con heurística o con la dicción del conocimiento, bueno, acopio de conocimiento, ¿no? Podría ser algo así, ¿no? Claro, la erudición de hoy es diferente a la erudición de hace, o sea, de antes de las 3W, ¿no? Hoy, o sea, antes la erudición era una erudición como muy en profundidad, ¿no? Que tenía que ver con la investigación. La gente erudita trazaba capas y capas desde un tema, ¿no? Y iba bajando, y gracias a una memoria como prodigiosa, que yo no tengo, por eso no soy un erudito, ni lo quiero ser. Es que un erudito es como el niño raro al que le quitan el bocadillo en el patio, ¿no? Hoy se ha convertido en eso, ¿no? Hoy la erudición seguramente tiene mucho más que ver, no, seguramente no, tiene más que ver con el pensamiento lateral, con el moverse horizontalmente, con la forma de buscar en Google. Creo que los chavales, los chavales eruditos, yo por lo que veo, por los estudiantes y tal, se manejan, los eruditos se manejan en ese término como horizontal y no tanto en el vertical. Entonces, seguramente que esa erudición horizontal tiene mucho que ver o tiene más que ver con la intuición que tú enfrentas, Nieves, al concepto de erudición, que con la erudición entendida como tradicionalmente, sino que, es decir, yo creo que hoy para ser un erudito, pues tienes que manejar esta, eh, el viajar horizontal como hacen los buscadores de información, ¿no? O sea, es una erudición eh, diferente y es una erudición que está relacionada con la intuición, por supuesto, ¿no? O sea, no sé, se pueden contraponer los dos conceptos, pero yo creo que hay una parte como de síntesis, como de convergencia de los dos, que me parece súper interesante y- y seguramente es muy propio de nuestro tiempo. Es verdad que cuando a nada que lees a cualquier filósofa, eh, bueno, no sé, por ejemplo, acaba de llegar a la puerta, Marina Garcés, ¿no? Bueno, no sé, o a cualquier clásico de por ahí, ¿no? Pues se refieren a esta, como ¿cómo lo diría? A esta erudición como de una manera como, mm, como si se estuviese agotando ya como esta cuestión de la erudición, ¿no? ¿Para qué vamos a ser eruditos y ya tenemos todo? Pero también, eh, bueno, pues desde otros puntos de vista, ¿no? Mm, Cuando realmente la filosofía, o sea, lo importante no es la filosofía como el sustantivo, sino la acción de hacer filosofía. O sea, hacer filosofía es ponerte delante de lo que pasa, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si elegiría efectivamente el arma de la erudición o el arma de la intuición, como si tuviese que jugar como a una baza y radicalizando mucho los dos conceptos,
Eh, bueno, pues habría que ver qué carta elegimos, ¿no? Para la De reflexión. todas maneras, es una pregunta muy complicada. Voy a tomar yo la palabra por si queréis ir a abrir esa puerta que está sonando. No sé si tenéis que abrir o no. Pero yo creo que es una pregunta muy compleja. Bueno, Nieves, me ha encantado esta Mm, serie de preguntas, ¿no? de Lector Cero, me ha fascinado porque has tocado como todos los puntos clave de este libro. El tema, por ejemplo, del ensayo para nosotros como editorial es fundamental. Siempre es un ejercicio que proponemos siempre porque nos parece una manera muy bonita de acercarse a ciertos temas y de intensificar muchas veces el pensamiento. A veces no hace falta, como tú muy bien decías, Nieves, resolver ¿no? todas las respuestas, sino quizá hacer las preguntas para poder probar y ensayar, que no deja de ser, un ensayo no deja de ser una prueba, ¿no? Y yo creo que este libro que has planteado, Eduardo, también tiene esta cosa, y yo estoy de acuerdo con Nieves aquí, erudita, porque es una cuestión, es un planteamiento muy relacional, es un planteamiento que te lleva desde Bach hasta Price, hasta Ruskin, hablando de nombres solamente unos cuantos que aparecen en el libro, otros de los que también habéis hablado vosotros, y te está llevando por distintos temas, distintas materias, distintas aproximaciones, distintas, o sea, no incide solo en una manera de ver, sino es una cuestión más holística de ver este problema que parte de una crisis de la cultura contemporánea y cómo va a ocurrir o lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo ya, ¿no? Ese futuro que ya está presente, como decías tú mismo antes, ¿no? Yo creo que eh, ¿qué voy a decir yo, no? Que soy la editora, pero es un libro que hay que tener y que hay que leer para quizás hasta bueno, pues para ver cómo cada uno de nosotros y nosotras nos vamos a enfrentar un poco a este problema. Porque antes hablabas de las gafas de Google, ¿no? De esta cuestión, pero precisamente la IA, que es la herramienta con la que están hechas todas las imágenes de este libro, está siendo alimentada en estos momentos, probablemente hasta por estos vídeos que estamos haciendo nosotros, ¿no? Con lo Claro. cual, bueno, estamos aquí ya estamos en este continente, no está solo próximo, sino que está aquí ya, ¿no? Que ya nos ha alcanzado, quizá. No sé si queréis, porque ya se nos han pasado, estamos a los últimos 5 minutitos, no sé si queréis añadir alguna idea de cierre, Nieves, tú como lectora cero, quizá esa última pregunta que ibas a hacer. Sí, no, la última pregunta tenía que ver con la llegada del libro a las librerías, ¿no? Ha sido un momento como súper bonito. Hemos podido viajar esta Semana Santa, hemos estado en un par de ciudades y nos hemos acercado a 2 librerías donde tenían el libro, ¿no? Entonces, ha sido para mí, esto ya no es una pregunta para Eduardo, esto es como el haber vivido también esta experiencia del libro físico, que a mí me sigue pareciendo casi un objeto de lujo en el sentido de que cuando tienes o sea, la suerte de encontrarte a alguien que va leyendo en el metro o en la playa, dices, jo, qué suerte, ¿no? Esta persona que está leyendo, ¿no? Yo quiero ser esa persona todo el rato y de hecho muchas veces tengo estas imágenes de la persona que va leyendo, o sea, lo digo, este cierre es un poco el cierre de San Jordi. O sea, yo creo que este es el lujo al que debemos volver, ¿no? El de llevar siempre un libro. Entonces, este es un poco como el cierre que yo quería que hacer. Desde luego, el libro que hay que llevar hoy es este. Este. Eduardo, no sé si quieres tú hacer alguna última reflexión. Pues bueno, iba a hacer una reflexión un poco performática, porque me da mucha envidia este personaje de Lector Acero que ha encarnado Nieves. Entonces yo quería encarnar otro y un poco eh, a la memoria de aquel capitán pirata que eh, en la mitad de los borradores iba contando este viaje, ¿no? Y bueno, pues simplemente es muy sencillo, voy a poner así el parche y desde aquí voy a saludar a todos los tecnocorsarios para que sigan dando caña a la tecnología, amándola y preguntándole cosas. Me Nada más. encanta este momento corsario pirata que estamos Sí, teniendo. sí, sí. Ahí queda dicho esta entrevista, la verdad que ha sido
precioso este club, me ha encantado. Creo que os voy a tener que traer más al club porque lo he disfrutado como una enana. Voy a dar las gracias a todos y todas los que habéis estado aquí detrás. Recordaros, por favor, hoy es San Jordi, lo venimos diciendo desde el primer momento del club, pero por favor, además de que el libro esté disponible en nuestra tienda online, sí lo está, por favor, id a las librerías. Ellas son nuestras compañeras de viaje en esta aventura corsaria, épica, editorial que hacemos, porque esto hay que tener mucho valor para atreverse a abrir una librería, abrir una editorial o publicar un libro y escribirlo. Y desde aquí todo nuestro amor profundo a ellas, a todos los autores, a todos los editores y editoras que están en este mundo. Eduardo, Nieves, muchísimas gracias. Que estoy leyendo el mensaje de Mara que dice enhorabuena, Eduardo, enhorabuena a los tres. Mañana te espero así, Eduardo. O sea, quiere que vayas con el Ya tiene sus riesgos esto. a la escuela, y yo no puedo agradeceros más a los dos, Nieves y Eduardo, que nos hayáis acompañado esta tarde tan bonita de San Jordi, celebrando el lanzamiento de este libro, y que esperamos también poder presentarlo presencialmente muy prontito. Estad atentos porque vamos a celebrar esa parte de esta aventura también juntos. María. Eduardo, Nieves, gracias de corazón a los dos. Un beso enorme y gracias a todos y a todos los que estáis ahí detrás. Un beso muy fuerte. Chao, chao, chao. Hasta luego. Ahoy. Chao.